puedes decir lo que quieras, puede ser un poco vulgar, no tanto para que no nos censure YouTube, pero... ¿Qué tal amigos? Estamos de nuevo aquí en la siguiente entrega del Corredor Maldito con un buen amigo mío, Víctor Pérez. Él es licenciado en entrenador deportivo, es cursante del último semestre al igual que yo, y pues nos puede aportar pues, información bastante interesante sobre temas acorde al tri y pues todo lo que engloba, claramente. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te sientes hoy? Muy contento, amigo Raikar, de que por fin me invitas a tu podcast, de que estamos en una nueva edición después de un tiempo. Es muy especial para mí porque, bueno, también soy un fan del podcast, soy un seguidor de tu proyecto y ahora formar parte de él, pues es muy valioso para mí. Te agradezco la invitación. Sí, pues, para mí también es grato hacer eso con personas que son apasionadas. Muchos me dicen, no, es que no has hecho el podcast y cosas como de ese tipo, pero es que a mí me interesa realmente no nada más subir por subir, sino como que realmente se transmita algo en las pláticas, en los videos, en el podcast, que la gente lo pueda tomar como con utilidad. Entonces, pues eres una persona que yo considero bastante competente en este ámbito del entrenamiento deportivo y has tenido muchas experiencias y nos gustaría que nos compartieras todo el conocimiento que sabes, que has adquirido, y pues vamos a empezar con lo siguiente. En el tri, pues obviamente, como dice el nombre, pues son 3 pruebas, claramente, que es correr, bici y natación, inversas, ¿no? Primero nadas, después bici, después corres. Pero en el tri, yo lo he visto y se ha visto actualmente a nivel nacional en pruebas de atletismo. Por ejemplo, el fin de semana pasado fue el selectivo a centroamericanos y pasó algo bastante interesante, que en las pruebas masculinas de medio fondo y fondo, en la prueba de 5000 metros, segundo lugar quedó un extriatleta y en el 10000 quedó otro extriatleta que fue Víctor Zambrano, y en el 5000 fue Diego Bárcenas. Y en 5000 de mujeres me parece que Anaí quedó tercer lugar, pero pues estaba Laura Galván y ¿quién quedó segundo? Bueno, y Alma Delia Cortés. Entonces, pues se ha visto que los triatletas han tenido un buen desempeño en la carrera, y pues muchos dicen que es porque tienen muchísimo más presupuesto, claramente, porque en el tri es un deporte que se requiere una gran inversión. Pero lo que yo he visto, lo que he percibido de los triatletas es que tienen un control bastante preciso, tratan de precisar mucho sus cargas de entrenamiento. O sea, trabajan demasiado con la frecuencia cardíaca, tienen parámetros en las bicis de potenciómetro en ocasiones. Entonces es algo bastante interesante de abordar el tema, de que los triatletas, por su formación, tienen como un control mayor de la carga de trabajo, y ahí es en donde quiero entrar, que la distribución de la carga en el triatlón es algo que pues la verdad me deja pues un poco como insatisfecho saber cómo se lleva a cabo. Entonces nos puedes hablar del tema. Claro, es un tema bien interesante el que estás tocando. Tenemos que entender que hoy en día la tecnología está por todos lados y tenemos que aprovecharla para llevar el seguimiento de las cargas. Actualmente pues podemos usar parámetros bioquímicos, fisiológicos, como el lactato, que cada vez es más común ver entrenadores y atletas trabajando con un lactatómetro, pues una máscara de intercambio de gases, el coeficiente respiratorio, igual hoy en día se usa mucho en el alto nivel. La frecuencia cardíaca, muchos dicen que bueno, que no es tan precisa, pero yo creo que no hay que centrarnos en si es o no precisa de la intensidad a la que tú estás trabajando, sino que más te habla de tu estado de forma en ese momento. A ver, si tienes una frecuencia tal vez muy elevada, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Por qué es así? También la potencia, que ya no solo en el ciclismo, sino en la misma carrera, ya cada vez es más común, pero bueno, hay que entender las bondades y pues los puntos débiles
de cada uno de estos parámetros para saber qué es lo mejor para nosotros en base a nuestro perfil y a lo que aspiramos, en nuestro presupuesto, nuestras aspiraciones, la capacitación de nuestro entrenador y de nosotros mismos para sacar del mayor provecho a estas herramientas se vuelve fundamental. Sí, mira, acorde a lo del potenciómetro, pues se ha visto históricamente que en el ciclismo se ha tenido como un buen avance en la tecnología que se enfoca en el deporte. Entonces, desde que empezaron con la mejora de las bicis, el monitor de frecuencia cardíaca, si no mal recuerdo, se inició a ocupar en el ciclismo. Y después el potenciómetro, y ahora el potenciómetro viene a la carrera, y de repente tú puedes checar, meterte a Instagram o a las redes sociales de los mejores atletas del momento, puedes ver fotos de Eliud Kipchoge, de Geoffrey Kamworor, y de repente te acercas al tenis y ves que trae un potenciómetro, ¿no? Entonces creemos que allá, pues como que el entrenamiento es muy distinto, pero igual usan la tecnología, o sea, la que está a su alcance, y hay gente que quizá va y trata de ocuparla, estar a la vanguardia allá y ocuparla de los mejores atletas del mundo, ¿no? Y otra cosa que me interesa es la frecuencia cardíaca. Yo lo noto mucho con los atletas que sí trabajan muy preciso la frecuencia cardíaca, y a mí me surge como un caso, ¿no? Mira, por ejemplo, tú vienes de hacer una sesión fuerte en la mañana de pista y tuviste un daño muscular por el impacto, por el desgaste, la intensidad, entre otras cosas, y ese daño muscular no te permite estar como no estás de forma, digamos, bueno para tu segunda sesión de la tarde. Pues ya como sabemos que el impacto, el desgaste, el daño muscular no permite que se almacene glucógeno en el músculo, y es decir, dispone de menos energía. Y de repente yo salgo en la tarde a correr y me mido la frecuencia cardíaca con el monitor y traigo 150, 156, que para mí es algo, pues, un esfuerzo cómodo. Pero voy sintiéndome en un estado físico muy deteriorado, muy bajo, muy mal, estoy sufriendo mucho, y ahí si me basta mi frecuencia cardíaca, pues estoy en un estado cómodo, pero en la percepción que yo tengo de mi esfuerzo, por el daño muscular que tengo, pues siento que estoy haciendo un esfuerzo altísimo y que podría ser un poco dañino para mí seguir a esa intensidad. Claro. Entonces ahí como lo trabajan los atletas. Sí, la frecuencia cardíaca es muy traicionera, como tú lo dices, se altera por cualquier cosa, por las horas del sueño, por la cafeína, por tu estado de entrenamiento actual. Entonces, más que determinar zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca, que si bien es el medio tal vez más accesible actualmente para tener un parámetro fisiológico, yo creo que es el más accesible. Sí. Pues no nos tenemos que casar con eso, porque tú ya das un ejemplo, o incluso puede ser lo contrario, que tú te sientas súper bien, pero la frecuencia se te vaya a los cielos. Tal vez podría ser por un entrenamiento también matutino, que metiste potencia aeróbica, capacidad láctica, algo así, y bueno, entonces yo usaría más la frecuencia cardíaca que como un parámetro estricto de medir la intensidad, como una ventana para saber el estado del cuerpo actual. Así yo lo utilizaría, más que sí es un apoyo, pero no seguirla tan rigurosamente. ¿Y qué nos podrías decir de la distribución de la carga de los tres deportes en una sesión? Porque yo sé que a veces hay como corredores nadadores, o nadadores ciclistas, Sí. o hay como... Sí, los famosos, los bike runners, los swim runners, ¿no? Sí, así se les dice en Estados Unidos. Era lo que te comentaba, que hay que entender el triatlón pues como un multideporte, que no solo es entrenar natación, ciclismo y carrera a pie aparte, sino que lo que tú hagas en una disciplina va a repercutir en el siguiente o viceversa. Una disciplina se va a ver repercutida por la anterior. Entonces, cada una de estas disciplinas que integran el triatlón
tienen sus características individuales. Por ejemplo, ¿cómo distribuyes tú? Actualmente, como en mi estudio que apenas realicé y te comenté, la carrera a pie suele ser el segmento más determinante en las pruebas de triatlón varoniles. Pero tú sabes que para hacer sesiones de recuperación tal vez no te convendría meter la carrera a pie, tal vez te vendría mejor una sesión de natación o de ciclismo en donde no hay impacto. Pero si te está marcando que la carrera a pie es lo más determinante, bueno, ¿cómo distribuyes ahí todo tu entrenamiento a lo largo de los micros, de los mesos? También, desde luego, hay que considerar las características de cada individuo, porque aquí en México, o al menos en la capital, he visto que se le pone mucha atención a la natación. Es lo que más se suele entrenar, más tiempo se pasa en la alberca y la carrera pasa a un segundo término y la bici se deja todavía más atrás. Entonces hay que entender por qué pasa esto. A lo mejor hay pues una desinformación o los medios no lo permiten, las condiciones de la Ciudad de México para practicar ciclismo es difícil, solo tenemos el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y lo cierran cuando hay conciertos. Y lo cierran cada semana, entonces pues sí, hay que ser muy minuciosos a la hora de dosificar una carga de entrenamiento en un multideporte como el triatlón. Por ello yo propondría hacer un diagnóstico de las cualidades de cada triatleta en cada una de las disciplinas, ver su proyección y las expectativas que tiene para de ahí dosificar en cada una de las 3 disciplinas, porque no es lo mismo que, desde luego, aunque tengan el mismo nivel los triatletas, no lo van a tener en cada una de las 3 disciplinas. Y por ejemplo, ya algo ya más práctico, vamos a poner un ejemplo muy preciso, ¿no? El tuyo. O sea, tú como triatleta, ¿te entrenas solo en ese momento, no? Bueno, cuando estabas en alguna etapa que estás entrenando en buena forma, ¿entrenabas solo? No, entrenaba en un equipo, he entrenado he pasado por muchas etapas. He estado en equipos de triatlón, hay muchos equipos en la Ciudad de México, hay una buena competencia, lo cual es sano para los consumidores siempre, pero también hay muchos triatletas que sí se entrenan solos, o sea, llevan su propio control, vamos a decirle así. Tal vez por el desconocimiento o cuando van iniciando, ¿no? Y ya después se apegan a algún equipo, pero pues sí, normalmente he pertenecido a equipos y en algunas ocasiones he pertenecido a 2 o hasta 3 equipos, uno en el que entrenas la natación, otro la bici y otro la carrera. Ok, bueno, pero a lo que voy es que cuando estás en un equipo, la planificación, ya tú que ya conoces más a detalle los procesos o las metodologías que existen, ¿consideras que en el triatlón se lleva una planificación de qué tipo? ¿O no se lleva planificación o es un poco no periodizado? Hay de todo. He visto planificaciones clásicas en su mayoría. He visto equipos con triatletas de renombre nacional en el que pues no hay planificación alguna, o al menos yo no la he percibido. Pues no he percibido alguna estructura de planificación, no sé, un ATR, un inverso, no he notado un orden o un porqué de las cosas que se apeguen. También sabemos que hay nuevas tendencias, como están trabajando los triatletas noruegos, en los que pues es más al día, no hay una estructura general, no es pues irlo adaptando a las circunstancias diarias. Entonces, es lo que he visto en su mayoría, no hay una planificación seria. Creo que es un área de oportunidad que tenemos que atacar los entrenadores. Sí, podríamos trabajar más en esto de la planificación. Ahorita que hablas de Noruega, no sé si has visto, has escuchado que el método noruego, que es lo de Hawaii y todo eso, y lo que yo he visto es que se basa mucho en, pues obviamente en el parámetro bioquímico, ¿no? Que es el lactato.
Entonces, a partir del lactato, pues determinan el estado actual y de ahí modifican lo que ya previamente se había planeado. Pero no pienso que planifiquen 6 meses de preparación a partir de un punto inicial, porque es algo relativamente, pues, complicado tratar de seguir el plan al pie de la letra, si no hay múltiples variables que pueden modificar el estado actual del deportista. Y eso es algo que tiene que cambiar, que muchos somos rígidos con esas ideas de que no, es que en mi planificación en tal semana ya tienes que hacer ese entrenamiento. Pero si tu atleta se te enferma, si por alguna situación emocional o familiar no se encuentra en un buen estado, pues, anímico, pues su rendimiento se va a ver disminuido y tu planificación que ya tenía 6 meses, pues no la vas a poder utilizar. La puedes tomar como referencia, pero obviamente vas a tener que hacer modificaciones. Entonces es lo que mencionas con los noruegos, ¿no? Que están picándose que 3, 4 veces al día con el lactato. Con glucosa. Con glucosa. Bueno, y eso de la glucosa, la verdad, no tengo mucha idea de cómo se lleva el control. Sí, bueno, nada más quería retomar tantito la idea. Como yo personalmente, de lo que hablas de la planificación, creo que los medios y métodos del entrenamiento deportivo ya ahí están, y si bien se puede innovar, no va a ser mucho la mejora que se obtenga de los actuales. Yo propongo que la mayor mejora del entrenamiento, más en innovar en métodos, está en cómo das el seguimiento y control de que lo que planificas se va a llevar a cabo, como tú decías. Y ahí están los noruegos. Ellos realmente no están innovando con ningún método. O sea que no están haciendo nada nuevo. Algunos dicen que es el polarizado, que pues no, también lo usa Jacob, otro noruego, y sus hermanos. Algunos dicen que no planifican, otros dicen que es un inverso. Entonces, lo que es real es que no es nada nuevo. Lo que los llevó al siguiente nivel es cómo se aseguran de que lo que quieren hacer se lleve a cabo al pie de la letra. El lactato y el glucómetro. Pues el glucómetro, ellos incluso miden la temperatura corporal, porque mencionan que por encima de tu segundo umbral ventilatorio, alrededor del 40 y 60% de la energía que tú usas es para el mecanismo de enfriamiento. Entonces tienen que saber pues cuánta energía estás usando durante cada una de las intensidades de entrenamiento, para poder estar administrando la energía que el cuerpo necesita. Y si estos triatletas están entrenando alrededor de 2 hasta a veces 4 sesiones diarias, contando fuerza también, no carrera, ciclismo, natación y otra vez natación, o pues hay que llevar un seguimiento con un glucómetro, ¿no? Para saber dónde están tus reservas musculares, hepáticas, y que no te dé la famosa pájara, porque para hacer eso tienes que llevar un buen control y administrar la energía, ¿no? Porque al final no somos pues robots que tenemos energía ilimitada que administrarla. Y también de sudoración, o sea, las pruebas de sudoración se las hacen muy seguido, pues que para la energía, si bien viene de la glucosa, de los electrolitos y el agua en sí misma, pues es muy necesaria. Entonces, es lo que creo que tenemos que agarrar de ellos, cómo llevan su seguimiento muy estricto, muy estricto. Sí, porque realmente no puedes innovar con un nuevo método de entrenamiento. Como mencionas, a lo mejor es pues tus correctos periodos de recuperación que te van a brindar pues, un mejor estado físico, que te ve como resultado pues, un mejor rendimiento. Y claramente, pues si no tenemos los parámetros, es algo complicado, la verdad es bastante difícil, pero yo lo que propongo no lo he realizado, pero sería muy bueno que si alguien está viendo esto y tiene el presupuesto y el recurso, es una propuesta clara. Es que a partir de que si ya tiene pues, las 3 reactivas de lactato y puede como que realizarse las pruebas, que lo corrobore con sus sensaciones, o sea, que haga una referencia a cuáles son sus sensaciones. Yo sé que pues, a veces nos engaña la mente, pero pienso que podría ser una buena referencia, que si yo en la mañana me despierto y traigo 1.5 y me siento bien y percibo bien mis sensaciones,
y al día siguiente me siento muy similar, pues probablemente tenga lo mismo y si me hago la prueba y me sale a lo mejor hasta un poco menor o igual, pues es un buen indicador de que empiezo a percibir mis sensaciones. Y hace un día yo me siento algo cansado, fatigado, me pico y digo, traigo 3.5. O sea, estoy fatigado, estoy molido, ¿no? Y entonces llega otro día que me siento muy similar y me pico y yo podría precisar, no, traigo como 3.8 y traigo a lo mejor 3.7, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a percibir tus sensaciones y a hacer una comprobación con el lactato y ya precisas pues el estado actual y ya va a llegar un momento que pues vas a tener que o vas a poder utilizar un poco menos frecuentemente el lactato. Eso es un caso hipotético, ¿no? Porque no lo he comprobado, pero siento que sería una buena propuesta. Bueno, ya pasamos al siguiente tema, que es... Bueno, sí. Pues, Los atletas de alto rendimiento, como en este caso tú lo eres en el atletismo de medio fondo, fondo y medio fondo, algo que los caracteriza es que conocen su cuerpo, conocen sus capacidades y bueno, al final si tú vas a ir a hacer una prueba tienes que conocer tus ritmos, no sé, porque algo que ves mucho optimismo de, ay, voy a hacer este tiempo, le dices, ¿cómo? Pues nada más lo voy a hacer, o sea, y no conocen realmente sus capacidades y creo que no pueden exprimir su máximo potencial por a veces ser más optimistas. Tú ya conoces tus ritmos, eso es algo que caracteriza a un triatleta de élite y a veces ya ni siquiera tienes que hacer las pruebas fisiológicas porque se ha demostrado, o sea, que los triatletas de alto nivel o corredores, ciclistas, un deporte cíclico, vaya, pues su percepción de esfuerzo es muy acertada con los parámetros que están mostrando y eso también hay que trabajarlo, porque en la competencia no puedes estar viendo tu lactato, no puedes ver tu temperatura corporal. Sí, sigue por favor. Muy bien. Pasamos al siguiente tema, que es el grado de inversión económica en el triatlón. Ahí, pues muchos dicen que el triatlón es para gente pudiente. Yo podría decir que pues, probablemente sí, porque sí se requiere una inversión grande. Pero tú que eres triatleta, sabes la inversión que se tiene, sabes qué es transportar tu bicicleta a un evento, todo lo del avión, todo el proceso de planificación. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre el tema? Sobre el grado de inversión económica que tienes que hacer para ser un triatleta. Que es mucho, la verdad, es algo, el triatlón es un gran deporte, diría que su único punto negativo es que no es un deporte para todos, la verdad es que no cualquiera lo puede practicar, necesitas un capital económico importante y hay triatletas que tal vez no tienen tantos recursos y bueno, que la bici del amigo que ya está semi-usada, que pues el traje de baño económico, pues haciendo la luchita, vamos a decirlo, sí se puede, pero es que esos triatletas que no tienen tantos recursos, a ver, serían ricos en otro deporte como el atletismo o como el fútbol, que también es un deporte en el que no requiere tantos recursos. O sea, hasta el triatleta que hace más su lucha hace una mayor lucha para incursionar en este deporte, tiene un recurso, al menos es clase media, Entonces, pues, la bicicleta, el neopreno, los gorras, goggles, trajes, paletas, tenis de placa de carbono, short, Pagar la mensualidad de tu entrenador, ir a las competencias que no son aquí en la Ciudad de México, son en Cancún, son en La Paz. Y transportar la bici, sí, todo. transportar la bici, todo lo que conlleva. Se invierte mucho dinero y creo que ese dinero no está siendo bien aprovechado. Creo que se invierte mucho y no en las cosas que realmente importan, porque de repente ves a alguien con una bici de 100,000 pesos, presumiéndole en las redes sociales, y para el lactato es caro, pero a ver, ¿qué te daría más? ¿Una bici de 100,000 pesos o llevar un control estricto de tu entrenamiento, el glucómetro, la máscara, que ahora hay unas nuevas máscaras, no sé si las has visto, que
lo miden de manera indirecta a partir de la frecuencia respiratoria y pues tienen un coeficiente de relación muy alto con los parámetros en un intercambio de gases normal y son económicas entre comillas. Y yo creo que valdría la pena más invertir pues materiales que te den proyección en tu carrera personal más que en cosas vistosas como los tenis, porque seamos sinceros, si venden unas fotos con los nuevos Nike Alpha Fly 3, los Vaporfly, los Asics, pues realmente ¿qué te va a dar más provecho? ¿Qué te va a hacer más rico como triatleta? ¿Eso o cosas no tan vistosas pero que te van a diferenciar del resto? Sí. ¿Qué opinas a vos? No, pues ya en otro podcast habíamos hablado del tema, que pues hay chavos que traen los Vaporfly, los Alphafly, los nuevos tenis de la última generación, pero que ni siquiera se hidratan bien o no llevan el balance hidroelectrolítico correcto, que ni siquiera toman aminoácidos o multivitamínicos, ni siquiera proteína terminando de entrenar o de mínima creatina, los que son ya de pruebas de líneas hacia abajo. O sea, ni siquiera hacen eso, pero traen los mejores tenis. Entonces, pues ahí nos juega un papel muy influyente la publicidad. Porque pues tú sabes que a través pues, de las redes sociales y todos los medios digitales, pues son con lo que te formas, ¿no? A mí me gusta hablar del tema. Yo podría decir que en el tiempo que somos libres, en nuestro ocio, es cuando nos hacemos sujetos de consumo. ¿Consumo de qué? De lo que te interesa, claramente. O sea, si somos corredores, yo que soy corredor, tú eres atleta, pues vas a consumir una bici, trajes de baño, potenciómetros, ruedas, un Garmin, que Gatorade, cosas como que enfocadas al deporte, ¿no? Y cualquier otra persona de cualquier otro ámbito, pues en el tiempo su tiempo de ocio, pues es un consumidor no sé, de libros, de vinos y cosas como de ese tipo. Entonces, a lo que voy es que la publicidad nos juega un papel pues bastante influyente en nuestro pensamiento y pues a veces invertimos en cosas que son innecesarias. Es mejor que te inviertas en unas vitaminas, en que comas bien, en que hagas un buen entrenador. En un buen entrenador, quizá. En la forma en que te desplazas para ir a entrenar o claro. Cosas como de ese tipo que serían más beneficiosas a tu rendimiento. Sí, y tienes mucha razón, o sea, la publicidad está haciendo completamente su trabajo, pero ahí recae la importancia de la educación que tiene que tener un deportista y que en México suele no estar presente, me atrevería a decir que hasta en Latinoamérica, la mayoría, porque nosotros somos conscientes de esto, pero a lo mejor otros deportistas también se podrían interesar, pero no, la publicidad solo te muestra lo que tú quieres ver, pero hay mucha ignorancia. A lo mejor si tú les dices, oye, estos tenis de placa no son para hacer tu trote regenerativo arriba de 6 minutos, hay un impacto, como por ejemplo nuestro profesor Alfonso, Alfonso, el de biomecánica, que su director de tesis justo hizo su tesis doctoral en las ondas de choque al correr, y es que esos tenis, pues la onda de choque que tiene rebota, regresa, y sigue habiendo ahí un mecanismo que te va a terminar lesionando las articulaciones en la cadera, en la rodilla, en la columna, y el triatleta no es consciente de eso, no es que le valga a veces, no es que quiera verse bien solamente, es que no lo conoce y no conoce de los beneficios que puede tener, como tú dices, las vitaminas, de la hidratación, de ciertos suplementos, de cómo llevar el control, sino que somos muy ignorantes, incluso de los que especialistas también somos ignorantes, porque no tenemos la información que nos quieren dar allá afuera. Somos hijos de lo que nos dice España y lo que nos dice Cuba, ¿no? Realmente tal vez por el tema del idioma, porque si tú vas a Australia, a Estados Unidos, a Noruega, no están haciendo esas cosas. Y tenemos mucha ignorancia, tanto atletas como entrenadores. Yo creo que la educación es también en lo que más podemos invertir.
No me refiero a la licenciatura ni a la prepa, sino en la educación propia. Sí, informarte, ¿no? Tus temas. Y eso que mencionaste de los tenis, de las posibles lesiones, pues yo lo vi en mi equipo, ¿no? En el Rodolfo Fitness Club, había varios chavos que ya traían placa de carbón de hace 2 o 3 años y todos entrenaban con pura placa, ¿no? Tenían el presupuesto. Y de repente recuerdo un día que un chavo olvidó traer sus tenis de placa y entrenó con unos tenis bajos y, o sea, tuvo como molestias en el gemelo, en el gastrocnemius. Entonces solamente fue un día que no los ocupó. Entonces, puede ser quizá ya hasta psicológico, pero pues sí es algo muy recurrente que al usar excesivamente pues tenis con placas de carbono, pues como que se tiene incidencia en que pues hay una lesión en el gemelo. Y es muy común y yo lo he visto muy frecuentemente y de hecho no lleva mucho que salió que ya hubo un estudio que comprobó que sí era más, como que era como que daba mayor predisposición a lesionarte. Entonces es algo que muchos no saben, o sea, No, y no es ningún, sí. es algo importante que todos tienen que saber, porque si tú estás entrenando diario con ellos, además de que esos tenis no están hechos para rodar los 500 kilómetros, están hechos para vivir que 200 máximo si tienen peso keniano y técnica keniana, pero en el mundo de los mortales, ¿cuánto te duran esos tenis? Sí, y hay gente que a lo mejor los utiliza para ir al baño, como el profe, ¿no? Un profesor de la universidad los trae caminando. Pero ya, es otra historia. Bueno, continuamos. Este va a ser probablemente el último tema que vamos a abordar, porque nos estamos... Y continuamos, tema 3. Bueno, actualmente pues sabemos que hay problemas a nivel federaciones y problemas económicos en muchos deportes, en el atletismo, en la natación, en el tri, quizá en ocasiones no lo sé muy preciso, pero lo que yo considero es que el tri pues hace o trata de hacer las cosas como en cuestión de federaciones bien, o sea, yo tengo entendido que hay una universidad del triatlón y hay presupuesto para ir a Copas del Mundo y hay buena inversión y buen apoyo que se les da a los atletas. Y pues me gustaría hablar del tema, ¿no? Que el tri, cómo se ha llevado todo ese proceso pues de la organización y las federaciones y la gestión de recursos. Y a partir de eso, pues dar como un diagnóstico de cómo es el triatlón actualmente en México, o por lo menos en la capital, lo que puedes acceder tú, y qué propones para que exista una mejora. Lo voy a decir de nuevo para más corto porque creo que me fue mucho. Diagnóstico y propuesta para mejorar el rendimiento del atleta en tri en México. O otra vez, diagnóstico y propuesta para mejorar el rendimiento de los triatletas mexicanos. Bueno, primero quiero ir por partes de lo que mencionabas de la organización de la Federación Mexicana de Triatlón, su forma de trabajar. Me parece adecuada y hay que felicitar por el trabajo que están realizando. La verdad es que al comparar con otras federaciones nacionales, su labor ha sido destacable. Hay que entender que en el triatlón te requiere ir a muchas competencias de nivel internacional. Pues para ir a Juegos Olímpicos, de hecho la clasificación se hace por tus 12 mejores pruebas 2 años antes de los Juegos Olímpicos en series y Copas del Mundo. ¿Qué te dice eso? Que tienes que salir a 12 competencias fuera del país, o bueno, exceptuando Patulco, que aquí tenemos una Copa Mundial, pues para rankearte a nivel internacional y poder ir a Juegos. No es como tal vez la natación o el atletismo, que son por marca. Puedes ir, si vas a una helada, ya no tienes que ir a otra. Aquí te exige constancia. Sí, eso es algo muy importante porque tú puedes dar la marca una vez y ya. Que más que un resultado te exige tener mucha constancia, es lo que premia la participación en Juegos Olímpicos. El recurso sí hay
que mencionarlo, pues lo hacen muy bien con la Universidad del Triatlón, que genera un dinero importante para usar los triatletas y después mandarlos. También, bueno, no es secreto que las inscripciones no son tan económicas, es así como en otros deportes, siempre arriba de los 2,000 pesos. Entonces, bueno, también sí se destina cierta parte de esto a los viáticos para la selección nacional. Creo que es entendible, ¿no? Y ahora, de la propuesta para mejorar el diagnóstico, bueno, partimos de un diagnóstico. Me parece que a veces el triatlón mexicano cree que está en un escalón por encima de donde realmente estamos, por el rendimiento de Crisanto Grajales, que en su momento fue un gran triatleta que nos representó internacionalmente y lo sigue haciendo, pero pues inevitablemente por la edad el rendimiento tiene que bajar. Así como Claudia Rivas, que pues es nuestro mejor resultado olímpico, 9º lugar, pero hay que entender dónde estamos. No somos una potencia mundial en triatlón y estamos muy lejos de serlo. Tuvimos una buena generación en 2016, pero queremos a veces seguir viviendo de eso. Se habla de que no hubo un recambio generacional, de que a los chavos, pues yo también me incluyo, les cuesta psicológicamente pues romper la barrera de los triatletas que han dominado a nivel nacional en la última década, bueno, en las últimas 2 décadas, ya contando la 2020. Entonces, ¿qué propongo yo? No podríamos atribuirle nuestra situación a uno o dos factores. Creo que es un círculo en el que la falta de información por parte de entrenadores, atletas, el compromiso, porque la verdad el deportista mexicano es indisciplinado, seamos sinceros, es indisciplinado, es el triatlón y al día siguiente esa misma noche la fiesta, ¿no? Hasta la noche. No se salvan la mayoría de eso. Entonces, pues vas a competir o a una fiesta. Entonces, eso pues las condiciones que no, es un deporte en el que tienes que invertir y México no es un país primermundista en el que a las familias les sea posible. ¿Te hace falta unos nuevos tenis? No. ¿Te hace falta la nueva bici? ¿Te hace falta ir a tu Copa Continental en Colombia? Ese es otro factor. Entonces yo lo que propongo es que me llegó un video que me mostraste, pues no podemos cambiar al mundo, realmente. Es imposible que tú trates de cambiar al mundo. Lo único que puedes hacer es cambiarte a ti mismo y personalmente a los entrenadores, pues que hagan un esfuerzo por cambiar a sus atletas también, si dentro de lo que sea posible, a partir del trabajo duro, porque creo que todos le quedamos a deber un poco al triatlón mexicano, no hay nadie exento. Todos podemos informarnos más, preocuparnos más por nuestros triatletas, darles mayor seguimiento, no solo que están nadando y no los volteamos a ver, sino pues preocuparnos más por los atletas y pues los mismos deportistas mostrar mayor compromiso, más consistencia, mayor disciplina, gozarlo también, porque a veces se nos olvida por qué empezamos a hacer el deporte. Entonces también ya vemos atletas que viven de los resultados y olvidan la parte de disfrutarlo. Es muy difícil, es una bola de nieve en la que estamos envueltos y va a ser difícil de romper. La verdad veo difícil de romper. Esperemos que venga una nueva generación de entrenadores, pues que podamos hacer algo por el deporte mexicano y deportistas. Sí, pues nosotros como entrenadores nos ocupamos como desarrollar y formar atletas, ¿no? Pero siempre pensamos en desarrollar y formar y entrenar pues como el aspecto físico, ¿no? Y ya si tenemos más léxico, podemos desarrollar capacidades condicionales coordinativas o sistemas cardiovascular, ventilatorio y circulatorio y ventilatorio y otras cosas.
pero lo principal o lo que no hacemos más bien es entrenamiento psicológico. No ayudamos a las personas que entrenamos, a los atletas, a los niños, a desarrollarse como con una mentalidad, digamos, pues virtuosa, o sea, buscando pues objetivos claros, buscar cambiar un poco la mentalidad que se tiene, porque pues evidentemente sabemos que pues en los países de habla hispana latinos estamos en un estado económico, digamos, bastante marginal, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos diferencia de los demás países, no? Todos dicen, no, es que Estados Unidos, que los noruegos, que Francia, que los italianos tienen mucho presupuesto. Y en sí, pues lo que nos diferencia muchas veces, yo considero que es nuestra formación, ¿no? Nuestra formación, no en cuestión académica, sino en cuestión, podría decir cultural, o nuestro desarrollo como individuos. ¿A qué voy con esto? Que nuestra mentalidad siempre del mexicano, pues hay un gran autor que me gusta citar mucho, que últimamente lo he estado mencionando mucho, que es Juan Miguel Zunzunegui. Él habla pues de la temática que sucede en México, de la problemática de los mitos, de las historias, que más bien de lo que pasa en México, lo que pasó y lo que sigue pasando en cuestión política, en cuestión económica, y que todo eso, toda esa influencia que hubo desde que hubo pues la invasión de los españoles, o la supuesta conquista, que le llaman conquista, desde el genocidio de los españoles, pues es como se nos fue dando la cultura, o sea, traemos la cultura de España y ya hubo aquí ciertas como mezcla de la cultura, ya llegamos a lo que actualmente somos. Pero pues el país se fundó en ¿cómo se podría decir? Como en una serie de acontecimientos que nos fueron contando, ¿no? ¿Y qué nos contaron? Pues que aquí en México todo era súper bueno, que éramos los mejores, que la ciudad más grande del mundo en ese entonces, pero que llegaron los españoles a darnos a la madre. Entonces, desde ahí, desde ese pensamiento que tenemos, desde que nos inculcan en las instituciones, en las escuelas, pues empezamos a formar al individuo en cuestión de su forma de pensar. Y seguimos, y los medios masivos de comunicación, la televisión, que muchas veces nos influyó de niños, que ahora ya es muy distinto a través de las redes sociales, pero que desde niños te formaron como individuo y tuviste ciertas tendencias de pensamiento porque fue lo que te mostraban. Entonces, que la culpa es del gobierno, que esto, que aquello, que la corrupción, que el partido, que el PRI, que el PAN, que Morena, que esto. Entonces siempre partimos desde una perspectiva que decimos que la culpa es de los demás, o sea que nosotros estamos bien, pero que los demás, que los españoles nos vinieron a dar la madre, que la corrupción, que la corrupción porque el PRI hizo esto, que el PAN hizo esto, que mi entrenador me puso en la carga excesiva, que tal cosa, ¿no? O sea, siempre hay un pretexto, hay una forma de no asumir la responsabilidad. Y yo pienso que lo que tenemos que empezar a hacer es responsabilizarnos de nuestras acciones, de las cosas que pasan, y tratar o controlar más bien lo que está a nuestro alcance. Entonces desde ahí podemos empezar con los niños, con las personas que entrenamos, si entrenamos adultos, a tratar de cambiar esa mentalidad, de que tú puedes empezar a cambiar cómo percibes las cosas. ¿Por qué? Porque si esperamos que llegue un nuevo gobernante, que esperamos que cambien si cambien al nuevo presidente de la federación, o que cambien al nuevo director de la CONADE, o que con el siguiente presidente que va a llegar a mi municipio voy a ser mejor, que con el nuevo presidente que va a ser tal, todo va a cambiar. O sea, si seguimos esperanzados en que va a cambiar hasta que llegue una persona para cambiarlo, pues evidentemente nos vamos a quedar ahí esperando. Yo lo que propongo es que, acorde a nuestras capacidades, a lo que podemos hacer, seguir trabajando. Yo sé que ya lo hacemos,
pero hay mucha gente que ya perdió la esperanza, que ya perdió la pasión, que ya perdió muchísimas cosas, porque realmente pues sí estamos en unas condiciones un poco marginales o bastante marginales, ¿no? Y pues yo pienso que tenemos que empezar con ese cambio, empezar a cambiar nuestra mente y tratar de buscar a la gente que es, ¿cómo te diré? Apasionada, esa es la palabra correcta. Hay gente como tú, como yo, hay muchos que ya conozco en persona, que los conocí por el podcast, que me dijeron, oye, vi tu podcast y me gusta por tal cosa. Es gente que realmente está inmersa en este tema del deporte, de querer llegar a un alto rendimiento deportivo, y esas personas son las que yo los invito a que empecemos a hacer un cambio en qué, en nuestra forma de ver el mundo, en tratar de colaborar con los demás, porque aquí en México si esperamos que el gobierno nos ayude y eso es un poco difícil, entonces tenemos que empezar a hacer un esfuerzo entre las personas apasionadas. Y yo soy súper consciente que quizá una persona que tenga, digamos, la facultad de poder contribuir de una manera realmente considerable al deporte pueda ver este video, ¿no? Pero la idea es esa, que nos ayudemos, que empecemos a cambiar eso, que empecemos a enseñarle a nuestros alumnos, a los niños que entrenamos, a todas las personas, que ese vínculo que tenemos por amor al deporte es lo que nos va a ayudar a mejorar. Pero si estamos divididos y seguimos diciendo que mi entrenador es el mejor y seguimos así, nos seguimos fragmentando. Hay atletas súper buenos que están en un lado, del otro lado del país, que están como muy rígidos a sus ideas y no se avientan o no tienen la convicción de tratar de cambiar las cosas para unirse, para hacer un mejor equipo, o quizás no entrenar con la misma persona, sino como tratar de unirnos en ciertos entrenamientos, que exista una convivencia buena, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero comunicar aquí en el podcast. Sí, y puedo tomar una idea de cómo la educación influye sobre nosotros desde la escuela, desde la conquista, y también lo hace a nivel deportivo. Los deportistas estamos muy influenciados por nuestros entrenadores, porque si el entrenador lo dice así, a veces lo vemos hasta como una figura paterna a nuestro entrenador y nos cegamos. Respecto a la mayoría de entrenadores, se esfuerzan mucho y es un trabajo muy noble el que realiza el entrenador, pero si nosotros no tenemos un criterio personal, somos esclavos de lo que nos digan los demás. Entonces ahí recae la importancia de la educación, no que nos den solo, sino nosotros formar nuestro propio criterio y poder juzgar no para destruir, sino para construir nuevo conocimiento y rodearte de personas apasionadas que estén dispuestas a colaborar en ello y no se sientan atacadas, sino que vean el área de oportunidad para crecer también ellos como personas, como metodólogos, como entrenadores, como triatletas, gestores, en el área que se desarrollen, ¿no? Sí, pues es un tema muy interesante y como dices, en el deporte pues también venimos cargados de esa cultura. Evidentemente en algo que es muy mediático, ¿no? El fútbol. Podemos ver, mundiales pasados en el fútbol, que no era penal, ¿no? Que nosotros jugamos muy bien, somos los mejores, pero no era penal. A lo mejor sí no era penal, ¿no? Pero hubo más tiempo para poder demostrar que estábamos en mejor forma. Y ahorita que fue el Mundial de Qatar, dice, no, es que el Tata Martínez nos vendió, que la alineación, que esto, que aquello. Y entonces volvemos a lo mismo, volvemos a que no nos responsabilizamos o tratamos de inculpar a los demás con nuestros problemas y que realmente todo está mal menos nosotros. Entonces pues hay que empezar a hacer un cambio interno, a pensar o analizar qué haces mal, qué haces bien, y a partir de eso, como tú dices, autoformarte, darte cuenta qué es en lo que puedes mejorar, qué hiciste bien, qué hiciste mal, y a partir de eso pues tratar de
de enfocarte, de buscar a gente que te pueda colaborar, como lo mencionamos. Y eso es lo que les quiero dejar a todos los que están escuchando el podcast. Que traten de cambiar su mente, que busquen a personas apasionadas, que colaboren con ustedes, que vean que realmente tienen un interés legítimo por el deporte, un interés legítimo porque ustedes mejoren, un verdadero interés por mejorar las condiciones en las que está el deporte mexicano. Y los invito a todos a tratar de cambiar su mente, y cambiando tu mente cambias cómo ves el mundo. Así que eso sería todo, amigo. Un gusto, amigo. ¿Estamos? A ver. Va. Me mamó.